y en el que condensa todo lo que es su historia y todo lo que son sus antecedentes. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias. Este libro se lo debo al Centro Sefarad, porque en el año 2009 un señor que yo conocía, Miguel de Lucas, vino a mi despacho y me estuvo explicando todo lo que estaba previsto hacer para fomentar el conocimiento de la cultura sefardita, no solo en España, sino en el mundo. Tuvimos una conversación buenísima y al marcharse le pregunté, bueno, pero tú eres judío, ¿no? Dijo, no. ¿Y cómo sabes tanto del tema judío? Bueno, porque me he esforzado, lo he intentado estudiar y mi vocación en este momento, dentro de mi carrera diplomática, dijo, es ayudar al mejor entendimiento entre España y el pueblo judío. También entre España y Israel, pero por encima de todo entre España y el pueblo judío. Bueno, me impresionó tanto que le dije, pues yo estoy contigo, o sea, cuenta conmigo para lo que quieras. Enseguida me fichó para el Centro Sefarad, me hizo formar parte del comité, no sé cómo se llama, el Senado. Comité asesor. El comité asesor, y al cabo de muy poco, el Centro Sefarad organizaba un viaje a Bulgaria. Dijo, ¿quieres venir? Digo, no he estado nunca en Bulgaria, y es la tierra de mi abuelo. Pues sí, voy. Y así fue. Fuimos a Bulgaria y nos encontramos en Bulgaria con gente que hablaba el castellano que hablaba mi familia, que hablaba sobre todo la familia mía de París. Bueno, como os digo, debo este libro al Centro Sefarad, pero este libro no lo he escrito yo. Hace 3 años, en una boda, coincidimos en la misma mesa el famosísimo escritor Vicens Villatoro, español, con su mujer, mi mujer Carmen y yo. Y él durante la comida nos explicó, bueno, hay que decir que la boda fue muy excepcional, era de un periodista, escritor también, estaba toda la intelectualidad de Barcelona, era en un pequeño barquito de estos que hacen un paseo por el puerto, estaba Juan Manuel Serrat cantando la canción Mediterráneo, bueno, fue una cosa realmente única. Estaba Juan Manuel Serrat cantando... ¿Se me oye mejor ahora? No. Estaba bien. Estaba bien, Luis, estaba bien. Bien, estamos en el barco cuando Vicens Villatoro nos explica la historia de su penúltimo libro. El último es este. El penúltimo era un libro sobre la inmigración dentro de España. El abuelo de Villatoro era un señor del campo, de Andalucía, de Córdoba concretamente, alcaldesa, y se trasladó a Cataluña. Esta historia apasionante nos la explicó durante la comida. Y al acabar de comer, me pareció que también yo debía explicar la historia de mis abuelos. Y le conté la historia de mis 4 abuelos. Y al acabar le dice, Luis, pero ¿sabes que esto es un libro extraordinario? Dije, sí, pero yo no soy Villatoro, yo no lo voy a escribir. No, lo voy a escribir yo. Dije, no, hombre, ese que lo hacía por cumplido, por hacerme un favor. Dije, no hace falta, no. No, de verdad, me interesa mucho seguir con el tema de la inmigración. He hecho una dentro de España, esta es una inmigración por dentro de Europa, y además me interesa mucho el tema judío. Tengo que deciros que Villatoro es uno de los únicos 5 periodistas españoles que escribe a favor de los judíos. No es que no escribe en contra, es que escribe a favor de los judíos y a favor de Israel. Bueno, pues le dije que de acuerdo. Me dijo, pero tú me lo has de explicar todo. Y dije, con muchísimo gusto te lo explico absolutamente todo. Vamos a reunirnos, creo que nos hemos reunido más de unas 100 veces, en su casa, en la mía, y yo le he ido explicando todo lo que yo recordaba de mi familia. Él iba tomando notas, no lo grabó, iba tomando notas, y os tengo que decir que en 600 páginas no ha hecho un solo error. Esta es una novela, ¿sí? Clasifica como una novela histórica, pero no hay una palabra que sea mentira. Todo lo que se explica aquí es absolutamente genuino y verdad. Hablando de naturaleza del libro, dices que es una novela. Yo creo que es un libro, pues una biografía, una saga familiar, un libro de viajes y hasta una epopeya. Me gustaría que nos contaras esa parte que tiene de viaje y cómo los viajes han sido fundamentales para la estructura y la Él aprovechó sus primeras vacaciones para ir a Corfú, de donde eran mis 2 abuelos maternos, Manuel Cohen y Pepina Romano.
fue a Corfú y al volver me dijo: Luis, es extraordinario lo que he encontrado, muchísimas más cosas de las que me has explicado tú. ¿Tú sabes por qué tu abuelo se fue de Corfú? Y dije: sí, a mí siempre me habían explicado en casa que mi abuelo era el niño, el joven, el más pequeño de 18 hermanos. Tenían una fábrica de jabón en Corfú donde vendían a toda Europa, tenían mucho éxito, vivían en una casa muy grande, toda la familia. Tú sabes que ahora hay una placa en la casa de tu abuelo. Digo: no, no lo sé. Yo había estado en Corfú, había visto una casa enorme, desde luego, pero en ruinas. Me enseñó una foto de la casa donde pone abajo: aquí nació y vivió Albert Cohen, el famosísimo escritor francés, premio Goncourt. Claro, Albert Cohen era el primo de mi madre. O sea, claro que vivía en la misma casa, toda la familia vivía en la misma casa. Bueno, en Corfú descubrió que mi abuelo no se marchó por ser el pequeño y porque no tenía trabajo en aquella isla o en aquella fábrica. Se marchó porque hubo un progreso en Corfú. A finales del siglo XIX, una niña, hija de un matrimonio judío, había unos 5.000 judíos en la isla de Corfú. Esta niña salió con unas amigas por la tarde y noche y no regresó. La familia, los padres judíos de esta niña, muy preocupados, fueron a la policía a denunciar que su hija había salido pero no había regresado. Y la policía empezó a buscarla y finalmente la encontró muerta, violada, desnuda. Y la policía, por esas cosas extrañas que pasan en algunos países del mundo, en algunas épocas del mundo, decidió decir que era una niña cristiana que unos judíos habían violado y matado. Y se organizó un programa en Corfú monumental. De los 5.000 judíos que había en Corfú, 3.000 se fueron. Empezaron a romper cristales, como hemos visto esta mañana en esta exposición extraordinaria en esta comunidad. Pues empezaron a romper cristales de las tiendas de los judíos de Corfú, y de los 5.000 que había, 3.000 se fueron, entre ellos mi abuelo. Bueno, esta es la historia, cómo empieza el libro. Lo cierto es que cuando volvió de Corfú, Villatoro me dice: ahora el capítulo de Corfú es perfecto, está completísimo. Tú sabes que pasaron cosas tremendas durante el Holocausto en Corfú. Digo: sí, sé que los judíos que había en aquella época se los llevaron a todos a Auschwitz, se salvaron 127, entre ellos no había gente de mi familia, todos de mi familia murieron en Auschwitz. Y de hecho a mí me habían invitado, y había estado en Corfú con Carmen hace unos pocos años, inaugurando un monumento que hay en la sinagoga con un gran monolito de mármol, donde están los nombres de mis hermanos de mi abuelo, hermanos de mi abuela, primos, tías, etc. La situación en Corfú fue muy mala, pero alguien lo hizo muy bien. En un momento determinado, alguien reivindicó la buena imagen de la gente de Corfú. Y es cuando llegaron los nazis a Corfú, se fueron al alcalde de Corfú y al obispo de Corfú y le dijeron: queremos la lista de todos los judíos de Corfú. Y al día siguiente, esto lo explica Villatoro en el libro porque lo ha descubierto él, el día siguiente el alcalde de Corfú y el obispo de Corfú llevaban la lista de los judíos de Corfú. En esta lista había solamente dos nombres: el del alcalde y el del obispo. En la vida de esta isla. Bueno, pues todo esto ha ido descubriendo Villatoro en este viaje que hizo. Cuando me dijo que querría conocer Bulgaria y que querría hacerlo de mi mano, tomamos el avión y antes de ir a Bulgaria paramos en Trieste, porque en Trieste todavía vivían dos primas hermanas de mi madre, que habían salido sus familias de Corfú y, como todos los orfiotos, se habían instalado en el puerto de Trieste. Creo que antes habíamos hablado de que también, por seguir en Grecia, también los estuviste en Yanina. Sí, él estuvo también, el Villatoro también estuvo en Yanina. ¿De dónde provenía mi familia? Mi familia, yo siempre creí que eran sefarditas, y curiosamente descubrí para este libro que no eran sefarditas, eran romaniotas, judíos romaniotas, esos que salieron cuando la destrucción del templo, que
estuvieron en Grecia primero, en Roma después, y de Roma fueron a Corfú, curiosamente. Y en Corfú mantuvieron sus costumbres corfiotas. Es cierto que mi abuelo iba a la sinagoga sefardita y que rezaba en el rezo sefardita y que yo aprendí de él el rito sefardita. Pero la realidad es que mi abuelo no hablaba español antiguo, hablaba español moderno, cuando yo le conocí. Nunca me había preguntado por qué mi abuelo no hablaba español antiguo, y es porque no era sefardita, sino que era romaniota. Provenían casi todos ellos de Yanina. Sigo con lo de Bulgaria, con lo de Trieste primero, de Bulgaria. Estando aquí en México, hace 4 días recibí la noticia de que una de estas 2 primas de mi madre acaba de fallecer. O sea, tuvimos la suerte inmensa de haber podido ir a Trieste y todavía oír el mensaje directo de estas dos primas hermanas de mi madre. Y tuvimos incidentes divertidísimos, porque bueno, yo no sé, había visto alguna vez de niño, alguna vez habían venido por España, una vez, cuando yo tenía 16 años, había ido a Italia a verlas, y otra vez, en otra ocasión, exactamente sobre los años 70 o 80, había estado en Trieste con ellas. Pero realmente no las conocía. Y fue una absoluta delicia, porque conocí 2 personas que eran como mi madre, con las mismas maneras de hablar, de pensar, de cocinar que mi madre. A una de ellas le pregunto yo, Liliana, ¿tú eres muy religiosa? Dice, no, yo como de todo. Y esa respuesta que podía parecer de una película de Woody Allen, me la dio esta señora. Pero esta misma señora que parecía que bromeaba o que se tomaba la vida con un cierto sentido de humor, luego nos explicó algo absolutamente increíble que yo no conocía y que conocí gracias a haber ido con Vicens Villatoro a Trieste. Cuando los nazis llegaron a Trieste, anexionaron Trieste. Habían ocupado enteramente Italia, pero es que Trieste estaba anexionado. Trieste ya formaba parte del Tercer Reich. Entonces los judíos de Trieste ya pensaron, tenemos que irnos seguro, ya no podemos estar más aquí. Y la familia de esta prima de mi madre, que era entonces una niña, con su hermana, decidieron que se iban a ir a Florencia. Tomaron el tren y se fueron a Florencia. Pero antes intentaron convencer a la abuela, que era también la abuela de mi madre, que se fuera con ellos. Y esa señora, que tenía 70 y pico de años, dijo, hombre, ¿qué me van a hacer a mí? Una persona mayor de 70 y tantos años. No, yo me quedo aquí en Trieste, no me va a pasar nada. O en todo caso, si algún día decido iros a ver, pues ya os escribiré. Y bien, se van a Florencia y también estaban los nazis en Florencia. Entonces, para poder refugiarse, la madre y las 2 niñas, una de ellas con la que hablamos en Trieste, se van a un convento de monjas donde había muchas mujeres judías refugiadas. Pero el padre no podía estar ahí. Y el padre se alquila una pequeña habitación en la ciudad de Florencia, bueno, y se van viendo y van encontrándose de vez en cuando y van pasando los días, las semanas y algún mes. Y un día reciben una carta de la abuela, esta abuela de Trieste, de origen corfioto, que les dice, no, es insoportable la situación aquí en Trieste. Me voy para Florencia, me voy con a Florencia. Tomo tren y tal día, a tal hora, estaré en Florencia. Bueno, el día D, hora H, la madre y las 2 niñas salen del convento, se van a Florencia, el padre sale de su habitación de Florencia, se van a la estación del tren, van llegando trenes de Trieste, el primero no pasa nada, el segundo tampoco, hasta que el último tren de Trieste tampoco llega su madre, la abuela de las niñas. Bueno, se había hecho tarde y deciden que no les da tiempo de volver al convento, que estaba fuera de la ciudad. Y bueno, aunque sea todos muy apretados, dormiremos en la habitación que papá tiene alquilada en la ciudad. Y esa noche duermen el padre, la madre y las 2 hijas en esa pequeña habitación alquilada en la ciudad. Pues esa noche, entran los nazis en el convento y se llevan a todas las judías refugiadas allá. Esta prima mía, que podía no ser muy creyente tal vez, porque decía que comía de todo, me dice muy seriamente, mira, yo no sé si soy creyente o no, pero lo que sé es que mi abuela murió
para que nosotros nos salváramos. Gracias a que fuimos a buscar a la estación y la esperamos inútilmente, esa noche no estábamos en el convento y salvamos la vida. Bueno, estas cosas que son de piel de gallina, Vicens Villatoró nos ha ido relatando, las va relatando en el libro. Pero sobre todo, relata la estancia nuestra en Bulgaria. Aquí no hay nadie de Bulgaria hoy, pero hay mucha gente sefardita en Bulgaria. Vamos a Sofía, nos recibe el embajador de España, muy amable, y al día siguiente iniciamos un viaje por Bulgaria en un coche alquilado con el que había sido el embajador antiguo de Bulgaria en España, que hablaba perfectamente castellano, su mujer, Vicens Villatoró, su mujer, Carmen y yo. Era una furgonetita de estas de 7 plazas, pues íbamos 6 y las maletas. Y llegamos a Rusia, atravesamos los Balcanes, y aquí sí que hay gente que conoce los Balcanes, que son unas montañas extraordinarias. Encima nos toca un día de lluvia impresionante, atravesamos los Balcanes con aquella lluvia, bueno, finalmente llegamos a la ciudad de Rusia, que se llama Rustuk antes. Rustuk, ¿no? Y llegamos allá y el hotel estaba como en un alto, muy poco iluminado, luces aquellas como de 15 vatios, pues medio oscuro. Entramos en el hotel que ya teníamos reservado. Mientras yo hacía el check-in para todos, Vicens Villatoró, que es un curioso extraordinario, coge un folletito en la entrada del hotel y dice: anda, Elías Canetti se llama Arditi, como tu primo de París. No seréis primos también, ¿no? Digo, pero no lo creo. Al día siguiente, ya camino de Varna, de la ciudad del primo de mi padre, que se llama León Ardí, le llamo por teléfono. León Ardí, ya os lo contaré enseguida después, es un primo de mi padre que acaba de morir, 100 años menos 2 meses, y por el que yo he tenido una devoción extraordinaria, porque estuvo 1 año y medio en Auschwitz y nunca lo quiso decir, hasta que a los 70 años un día explotó, lo explicó, escribió un libro, y fuimos toda la familia conscientes de lo valiente que había sido ese hombre, de lo fuerte que había sido, a pesar de que era un hombre delgadito y no muy alto, pero lo fuerte que había sido de aguantar 1 año y medio en Auschwitz, de donde salió pesando 33 kilos. Pero le llamo y le digo: León, estamos yendo hacia Varna, hacia tu ciudad. Nos hemos enterado de que Elías Canetti se llama Arditi. No será familia tuya, ¿no? Dice: claro, es primo. ¿Cómo? ¿Elías Canetti, premio Nobel, primo tuyo y mío? Sí, nunca me lo habías dicho. Dice: no, tampoco nunca me lo habías preguntado. Pues de repente me encuentro que por un lado de mi madre está Albert Cohen y por el lado de mi padre está Elías Canetti. Es cierto que yo, cuando leía los libros de Albert Cohen o de Elías Canetti, lo encontraba todo muy familiar. De Albert Cohen ya lo sabía, claro que sí. La letra Mamer, las cartas a mi madre me lo obligaba a leer para decirme: a ver si me quieres tanto como Albert Cohen quería a su madre, ¿no? Porque es un libro de un amor por la madre extraordinario, me lo hizo leer muy de niño. Y de Elías Canetti, no sabiendo que era familia, bueno, encontraba cosas muy familiares en todo aquello que explicaba, y es que eran cosas que realmente pasaban en nuestra familia de Bulgaria. Mi familia salió de España, y casi seguro de Cataluña, porque el apellido Bassat es muy frecuente en Cataluña. No exactamente Bassat, pero con una R antes de la T, Bassart, es muy corriente. Massat es muy corriente. Bassas, con S final en vez de T, es muy frecuente. Entonces, un historiador, amigo nuestro, un día dijo: voy a buscar a ver si encuentro tus orígenes en Cataluña. Y sí, encontró un libro del que tenemos una fotocopia que dice que había un tal señor Aguiló Bassat en el año 1310 en Barcelona, profesión mercader, era casi obligado, que había ayudado a un cierto noble para una guerra que tenía contra no sé qué. No lo explica mucho, pero sale el nombre de Aguiló Bassat, profesión mercader, como uno de los que ayudó a ese noble. Con toda seguridad que él no, pero sus hijos o sus nietos tuvieron que marchar de Cataluña cuando el pogrom que hubo antes de la expulsión de los reyes católicos. En el año 1381, es decir, 111 años antes que la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos, en Cataluña hubo un pogrom donde expulsaron a los judíos. Y seguramente, pero casi seguro,
que hijos o nietos de este señor Bassat se fueron hacia Constantinopla, en barco, los que salían de Barcelona y acababan pasando por Marsella, Génova, Roma, posiblemente Salónica, y al final acababan en Constantinopla. Bueno, ahí es donde mi familia puso sus raíces, y de hecho hay tumbas en los cementerios de Constantinopla o de Istambul ahora con nombres de mi familia. Pero por lo que fuera, mi abuelo, o quizás su padre, esto no lo sé, fueron a Bulgaria. Es cierto que en aquel momento todo era el Imperio Otomano, o sea, no había frontera, y debieron encontrar un mejor trabajo, mejor oportunidad en Bulgaria. Ahí, en Shumen, nacieron mis abuelos, los abuelos de un señor que está aquí en la segunda fila, que se llama Daniel Weinfeld Bassat, y dejad de hacer el paréntesis, y que ha venido de Texas para estar hoy aquí conmigo, y se lo agradezco infinitamente, Daniel. Hacía la friolera de 40 años que yo no veía a mi primo Daniel, y gracias otra vez al Centro Sefarad nos ha reunido, ¿no? Pues su abuelo, que era hermano del mío, su abuelo también nació en Shumla. Cuando mi abuelo se fue a Estambul, y el suyo también, al cabo de un tiempo, el mío se fue para Barcelona y el suyo se vino aquí a México. Estos días que hemos oído aquí en México que había llegado gente de Turquía, pues debía ser sobre el año, no, tú no sabes exacto el año que llegó tu abuelo, ¿no? Debía ser sobre el 1920 y algo que su abuelo llegó aquí a México y el mío a Barcelona. Tú me decías, me hablabas de Istambul. Cuando mi abuelo se casó en Bulgaria con mi abuela, no con mi abuela, con una señora de la que tuvo una hija, y murió esta señora, se trasladó de nuevo a Constantinopla, donde encontró a otra señora, a mi abuela, y ahí se casó con esta señora y nació mi padre. Mi padre nació en el año 1911, nació en Istambul. Fue a la Alliance Française en Istambul, y cuando terminó el colegio, sus padres lo mandaron a estudiar la carrera a Alemania. Mis abuelos se dedicaban a fabricar hojas de afeitar. Era un producto muy nuevo, inventado en aquellas épocas, ¿no? Básicamente porque el ejército exigía a la gente que se afeitara y que se afeitara de una forma más segura. Y Gillette, como todos sabéis, inventó la hoja de afeitar, pero otro hermano de mi abuelo, en Solingen, en Alemania, también creó una fábrica de hojas de afeitar prácticamente al mismo tiempo que Gillette. Este señor no tenía hijos, entonces mandaron a mi padre a estudiar la carrera en Alemania y a trabajar con su tío en esa fábrica. Y mi padre estuvo 5 años en Alemania, hablaba alemán perfecto, pero mi padre hablaba 13 idiomas, una facilidad de oído muy grande, entre ellos el alemán, porque estudió la carrera allá durante 5 años. Y en el año 1933 le escribió una carta a su padre. Le dijo: mira, estoy viendo que aquí en Alemania empieza a haber un movimiento que no me gusta nada, se llama nazismo, y escucha, está en contra de los judíos, y me da miedo, la verdad es que me da miedo, y no quiero quedarme en Alemania. O vuelvo a Estambul o me voy contigo a Barcelona. Entonces, mi abuelo, que ya había emigrado a Barcelona, le dijo: no, ven a Barcelona, que abrimos también una fábrica de hojas de afeitar en Barcelona. Mi padre salvó la vida. Siempre decía una frase dura. Decía: los judíos alemanes pesimistas ahora viven en Nueva York. Los judíos alemanes optimistas murieron en las cámaras de gas. Los que creían que no les iba a pasar nada, ¿cómo me van a hacer algo a mí? Si he luchado en el ejército alemán, si soy catedrático de la universidad, si soy un músico que he estado en todas las salas de conciertos de Alemania, a mí no me puede hacer nada. Pues sí, les hicieron miedo. Bueno, con esto... En ese momento hacia el holocausto. Has descrito un mundo hermoso donde está la tradición, pero donde siempre están las amenazas, ¿no? Las amenazas del prolong, las amenazas del antisemitismo. Me gustaría que nos contaras, que está muy bien escrito en el libro, de qué manera afecta, de qué manera también es destructivo toda esa onda del holocausto, de la Shoah, de donde hablan Bueno, muchísimo. A la familia de mi abuelo de Corfú, todos muertos, o sea, todos de Auschwitz. A la familia de mi abuela
señora que era la abuela de mi madre, también la pillaron los de la Gestapo en la estación del tren, no os lo he dicho, en la estación del tren, cuando se estaba yendo ya para Florencia, ahí la detuvieron, la llevaron a un campo de concentración al lado de Trieste y de ahí a Auschwitz. No se conoce nada más de ella, que lógicamente murió nada más Auschwitz. Y luego de la familia de mi padre, mucha gente de la familia de mi padre que vivían en Bulgaria se fueron por seguridad a París o a Francia. Y curiosamente lo pasaron peor, porque en Bulgaria no hubo masivas detenciones contra los judíos. En cambio, en Francia sí. A este primo mío que murió a los 100 años lo detuvieron en Niza, a él, a su hermano, a su hermana, al padre de los tres y al hijo de la hermana. Y se los llevaron a Auschwitz directamente, en un tren que la de esta mañana que hemos pasado por esta especie de vagón recordaba muchísimo, ¿no? Pues se los llevaron a Auschwitz, los pusieron en 2 colas a llegar después de 3 días y 3 noches de pie en un vagón de mercancías. Entonces al padre y a la hermana los pusieron en una cola y a ellos 3, a los 2 hermanos más al sobrino, hijo de la hermana, en otra cola. Y bueno, fueron llegando a un barracón cada uno de ellos. Y cuando ellos llegaron a su barracón, donde los desvistieron, les dieron este pijama, como hemos visto aquí a rayas esta mañana, le preguntaron, oiga, ¿cuándo podemos verlos de la otra cola? Y dijo, nunca, eso es la cama de gas. Es decir, nada más entrar en el campo, gasearon a su padre, que era mayor, a la hermana, que era mujer, y al niño no, porque tenía 15 años, pero parecía hombre. Desgraciadamente el niño murió al cabo de poco, no lo soportó, murió. Y los 2 hermanos se juraron sobrevivir, Hicieron lo que estaba escrito esta mañana aquí, para sobrevivir. O sea, trabajaban en el doble. Cuando uno estaba enfermo, por ejemplo, el otro le daba su trozo de pan para que comiera más y se recuperara antes, o le daba su sopa. Y no comía, pero le daba la comida al hermano. Cuando uno de los dos, o el otro estaba enfermo, el otro trabajaba por él para que no se dieran cuenta de que el otro no podía trabajar porque estaba con diarreas o con otras enfermedades. Es decir, aguantaron 1 año y medio en Auschwitz y un día notaron, eso lo explica Villatoro en el libro, que había como menos vigilancia. Entonces pasaron por debajo de las telas metálicas y entraron en la barraca donde acostumbraba a estar la policía. Estaban los nazis. Y no había nadie. Entonces se escondieron en el hueco de la chimenea. O sea, entraron por una chimenea y subieron hasta media altura y ahí se quedaron, pensando que cuando se hiciera de noche ya bajaría e intentarían escapar. Y estuvieron horas hasta que oyeron voces que no eran en alemán. Bajaron y es que estaban rescatando el campo, estaban liberando el campo y por eso salvaron la vida. Quería contaros que en un viaje también especial por ejemplo por Israel, la experiencia de visitar Auschwitz, con Luis Massad y recuerdo de rodar con Carmen, recuerdo a Luis dando puñetazos al aire, diciendo los nativos, los nacidos, ¿no? Bueno, la vida no hay que tener rencor, es cierto. Hay momentos en la vida que dejas salir de eso lo que te sale. Y realmente yo he ido a Auschwitz en esa ocasión con mi tío y con Miguel, y luego con 2 nietos míos de 15 años, de 2 hijos diferentes, que nos pareció a mi mujer y a mí el mejor regalo que les pudimos hacer al cumplir 15 años, que se llaman pocas semanas, era llevarlos a Auschwitz. Y vimos el campo de Auschwitz con esos 2 jóvenes de 15 años, y la verdad es que era impresionante vernos en algún momento sentados en las escaleras, los 2 llorando. Saben que murió una parte importante de su familia. Pero bueno, la historia no acaba aquí. La historia continúa y acabará en Barcelona, porque cuando llegan mis abuelos a Barcelona, mi padre conoce a mi madre, se casan en plena guerra española. Y bueno, pues tienen que refugiarse de la guerra, lo pasan mal, se van a Marsella, a casa de Albert Cohen, que vivía en Marsella y los refugia durante la guerra española. Se van a vivir a París y cuando ya están en París y se van a quedar allá, empieza el nazismo
y empieza la ocupación alemana, con lo cual mis padres se vuelven a Barcelona. Dice Villatoro en su libro que la Barcelona de los años 40 al 45 era lo más parecido posible a la película Casablanca, porque estaba lleno de espías, había gente de los dos bandos y no se sabía qué iba a pasar. Mira, yo vivía en una calle de Mallorca, ya escasamente 180 metros de mi casa había un bar que se llama Lutz. Y en ese bar, también descubierto por Villatoro, que eran los alemanes, a las 8 de la tarde bajaban la persiana, se vestían de nazis y levantaban la mano derecha y empezaban a cantar. Eran de la Gestapo. Y estaban allá porque la sinagoga de Barcelona estaba al lado de mi casa, de otra manera. Mis padres fueron a vivir al lado de la sinagoga y mis abuelos. La comunidad judía de Barcelona vivía, lógicamente, muy cerca de la sinagoga. Y la central de la Gestapo en Barcelona se montó allá, en el mismo barrio, a 180 metros de mi casa. Y luego ha sido un restaurante al que yo he ido a comer muchas veces sin tener ni idea de que eso había sido la central de la Gestapo. Ahora se me indigesta pensar todo lo que comí en ese restaurante. Ahora es una pizzería. Bueno, cuando acabó la guerra, Franco no ayudó en absoluto. Hay la vieja leyenda de que Franco sí había ayudado a los judíos. Es mentira. Franco no ayudó a los judíos. La Guardia Civil tenía orden de devolver a los judíos a Francia cuando se tocaba habiendo pasado los Pirineos. Y había una institución, que no sé si vosotros la conoceréis, se llama Joint, norteamericana, que estaba también al lado de mi casa y que mi padre frecuentaba mucho. Y curiosamente, yo lo recuerdo, yo era niño muy pequeño, pero lo recuerdo. Muy a menudo venían a dormir a casa primos de mi padre. Venían, cenaban con nosotros, hablábamos en francés, yo hablaba en francés con mi madre cuando era niño, y con este primo de mi padre, que tenía el nombre de francés, hablábamos en francés, cenábamos, dormían, teníamos un tercer dormitorio de mis padres, el mío y el yugo que invitamos en casa, un tercer dormitorio, donde este primo de mi padre dormía allá. A la mañana siguiente mi padre lo acompañaba no sé dónde, no sé si dónde, lo acompañaba al puerto para tomar un barco para Lisboa y desde allá Buenos Aires o Nueva York o Madrid. Porque no eran primos de mi padre, eran personas que la Joy ayudaba a pasar los Pirineos y que una vez en Barcelona necesitaban un sitio donde vivir. No podía ir a un hotel, no había manera humana de ir a un hotel. Tenía que dar su nombre, su pasaporte, no lo tenía, no lo podía enseñar. Por lo tanto, yo estuve viviendo en una casa con mis padres donde recibíamos refugiados del nazismo que pasaban por primos de mi padre. Nunca me lo explicó, nunca me lo sin explicarlo. Supongo que tenía miedo que yo como niño pudiera decir que venían refugiados a mi casa. Esto lo guardo siempre como un secreto y me servía todo lo descubrí. En España hubo antisemitismo serio, serio. Se repito, la gente dice o Franco hacía decir que protegía a los judíos, no es verdad. Mi abuelo materno estuvo un año y medio en la prisión de Burgos por judío masón. No sé si era masón, pero yo no respetaba si no era. Estuvo un año y medio, ya es que crimen había hecho mi abuelo para pasarse un año y medio, porque yo nací no estaba en casa, estaba en la prisión de Burgos, en el año 41. Cuando yo tenía 12 años, había un tipo de mi clase que me fichaba por detrás y me llamaba perro judío. Yo decía, pero no me digas esto. Me volvía a fichar y me volvía a decir perro judío. Entonces, con este honor de los niños, yo decía, esto no me lo dirás en la calle. Él era ya un hombre, tenía pelos en las piernas, barba. Yo era un niño, no había hecho el cambio. Y claro, cuando me volvía a hacer perro judío en la calle, me corté una ceja, me ponía por un ojo o me partí una cara. Hasta que un amigo mío me dijo, ahora hay en Barcelona un deporte nuevo que se llama judo, donde los pequeños pueden ganar a los grandes. Y me apunté como un loco a este deporte. Igual que los demás niños iban porque sus padres les obligaban, yo iba porque necesitaba ganar a un grande. Y hacia final de curso, por enésima vez me llamó perro judío, nos quitamos del patio y otro colegio, se me tiró encima como siempre hacía, y esa vez tuve la suerte de girarme yo, pasarlo por encima de mi hombro y tirarlo a los niños. Me senté encima de su pecho
me cogí con mis manos por las orejas, empecé a darle golpes al suelo, que eso ya no era ayudo, y cuando vi sangre, paré. Nunca más me insultó. Es increíble que tuve que resistir un año de palizas y no rendirme para que un tipo como este me dejara insultar. Como supe que su tío era franquista, un notario franquista que debía hablar de construidos educativos para la mi insultación. Pero nada más, podría explicaros el libro entero, pero mejor que lo veáis.